Bienvenida, ¿cómo está? Tengo días de Gracias. verla. ¿Sabe que con usted fue la última, me estaba acordando ahorita, fue la última comida afuera que hice en el mundo que conocíamos? Que fue, Irina, estaba Rina, fue en el Florence de este centro mm, comercial, el Paseo. fue la última vez que comimos en un restaurantito. Sí, Todavía nos dieron en papel la comida para... sí, ya empezaban las medidas, ¿verdad? Ya empezaban las medidas. Pero nadie sabía, nadie se imaginaba todo lo que íbamos a sufrir. No, yo sí me lo imaginaba. No tanto tiempo quizás. Hola nuevamente, soy Armando de Paz. En este segundo episodio hablamos con Celia Medrano, quien es una defensora de derechos humanos referente en la región y a quien he tenido la suerte de tener de jefa en los últimos años. Este era el tipo de conversaciones cotidianas que teníamos en esos almuerzos y en pláticas de pasillo, de los cuales he aprendido mucho. Hablamos un poco de su historia, del conflicto armado y hacemos un análisis de coyuntura política actual en El Salvador y nos vamos un poco más allá de estas fronteras. La plática nos deja varias reflexiones sobre la situación actual que vivimos, que giran alrededor de temas como abuso de poder, autocracia, corrupción, populismo, militarismo, como consecuencia de una amnesia histórica de la cual sufrimos. A pesar de que la conversación todavía sigue siendo vigente, debo aclarar que fue grabada el domingo 9 de agosto. Si no la conocen, Celia Medrano ha sido, bueno, quizás el trabajo más mediático que ha tenido ha sido cónsul en Washington, D.C., ¿verdad? No, no ha sido el más mediático. ¿Y cuál ha sido el más mediático? El de Cristo Santo. Vocero de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental durante los últimos años del conflicto. Fue donde más labor mediática hubo, y también como directora de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica. Han Esto sido último los fue en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, en San José de Costa Rica. La Pero CODEUCA era una organización de derechos humanos que estaba integrada por 12 organizaciones de derechos humanos de los 7 países centroamericanos. Quizás la labor más mediática ha sido en esos dos ámbitos, en esas dos funciones. estuvo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, ¿verdad? Como investigadora, fui parte del staff de investigadores de casos que le llamaron paradigmáticos. Y ahí he tenido un montón de trabajos de derechos humanos. Ese de cónsul fue un poquito reciente y, y, y lo que le sorprende a la gente, creo yo, es que creen que es abogada y no es abogada. No soy abogada, he estudiado periodismo, he estudiado derechos humanos. Primero fui activista de derechos humanos y después me puse a estudiar derechos humanos formalmente hablando. Y creo que por eso es que mucha gente puede pensar de que tengo formación en derecho o en ciencias jurídicas, porque me ha tocado tener enfrente a situaciones con personas que necesitan que se activen mecanismos legales para apoyarles en sus casos, y eso ha obligado a estudiar y buscar vías, soluciones, opciones. Entonces, que muchas veces los abogados, no por una formación un poco cuadrada, no logran ver dentro de la legislación, dentro de la normativa, además de que posteriormente hubo que estudiar normativa internacional en materia de derechos humanos, y eso hace distinguir entre un abogado de formación tradicional, sobre todo aquellos de corte penalista meramente, con un abogado de derechos humanos, formado en derechos humanos y en práctica de derechos humanos. Esos aspectos son los que hacen que a veces se confunda de que yo he estudiado derecho, pero no soy abogada ni seré abogada. Y tiene inclusive fotos del conflicto armado, ¿verdad? Tiene como su... Sí, no son mías realmente, son fotos que con muchos colegas periodistas, como estuvimos en la Universidad de El Salvador y éramos compañeros de estudios en diferentes años, a muchos también colegas periodistas, precisamente por estar en la dinámica del conflicto, no
terminamos en 4 o 5 años nuestras respectivas carreras universitarias, sino que lo posponíamos, lo dejábamos 1 o 2 años, entonces volvíamos otra vez a continuar. Nos encontrábamos con que ya había cambiado la currícula y había que volver a estudiar 3 materias que no existían cuando estabas estudiando anteriormente. Entonces, muchos colegas fotoperiodistas, sobre todo, que ahora están todavía en primera línea como corresponsales extranjeros en su mayoría, fuimos compañeros de estudios, entonces hay todavía una relación de camaradería, de compañerismo, vivimos juntos desde diferentes escenarios la misma escena de hechos de conflicto y conflictividad, y eso hace que muchos me envíen fotografías que en diferentes momentos nos tomaron. Hay una, por ejemplo, que la tiene Edgar Romero, em, que había manifestaciones universitarias en los 85, 86 y eran en su mayoría manifestaciones que terminaban en hechos violentos, ¿verdad? Porque aparecía la policía, aparecía el ejército, había choques y muchos jóvenes universitarios que participaban en estas manifestaciones se cubrían toda la cara con trapos, camisetas y también llevaban barras de hierro forradas en papel como que si fueran de esos, de esos ah, palos que sirven para romper piñatas. Forrados en papel celofán, etcétera, pero eran barras de hierro, ¿no? Entonces, yo tomé fotos de ese tiempo muy fuertes. No fui la única, por supuesto, pero cuando había ciertos momentos en donde había que tomar una panorámica de lo grande que era una manifestación, sobre todo cuando esas manifestaciones universitarias se sumaban, se aunaban a otras manifestaciones de otros sectores sociales, sindicalistas, cooperativistas, etcétera. Entonces yo a veces me subía en los hombros de alguno de esos compañeros, porque ellos estaban eh, cubiertos de todos, de sus rostros, etcétera, pero yo sí sabía quiénes eran en su mayoría. Entonces, agarraba al primero y era común que yo me subiera en los hombros de algún colega para tomar una foto desde sus hombros, desde su altura y tomar panorámicas de una manifestación, por ejemplo. Entonces, Edgar Romero tiene una en la que estoy cabal, que es muy cómica, porque está parado el universitario con su garrote adornado con celofán y pompas de papel, con toda la cara cubierta, un tipo grandote, altote, y yo estoy arriba, él me tiene sobre sus hombros y yo estoy enfocando con una cámara que era la mía de aquella época, que era una Leica. Entonces era fotografía analógica, ¿no? O sea, no eran los aparatos modernos de toma de fotografías, sino que uno sabía que si tomaba mal una foto, perdí el momento, perdí el momento. Entonces, esa foto la tiene Edgar, no me la da. Y yo en ese tiempo no cometí el error cuando la tuve en mis manos de no copiarla. Tampoco teníamos celulares para tomar foto de una foto tan fácil como es ahora. Pero hay otras fotografías también de la época y hay fotos que yo tomé. Hice un par de exposiciones con colegas y muchas de mis fotografías, en ese tiempo yo era reportera del periódico universitario de la Universidad de Salvador, trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad Nacional, tenía 19 años en ese entonces y muchas de mis fotografías se publicaban en el periódico universitario. Y estoy pensando que la gente de su generación ya tiene experiencia, porque yo con la pandemia he sentido que se destruyó el mundo que existía, El Salvador que existía, que hemos retrocedido 20 años, que frustrante, ¿verdad? A mí me parece tan frustrante que toda la gente iba como levantando, todos haciendo
su propio esfuerzo. Y de pronto, más allá de la pandemia, también todo lo que ha implicado la gestión gubernamental de la pandemia en sí, que para mí es más una excusa de acumulación de poder, se vino todo abajo, ¿verdad? Entonces, pero estoy pensando ahorita que tiene que ser una sensación similar a la que se vivió en esa época, ¿verdad? Que obviamente no es igual, pero sí hay un stop de la vida cotidiana, por decirlo así, porque no estábamos exentos de violencia tampoco en esta época, había muchas cosas, eh, muchos temas que preocupan al país, pero ya es claro que vamos a estar peor, que estamos peor y que vamos a estar peor en cuanto en generalidades de economía, de índices de pobreza, de violaciones a derechos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si usted se ha puesto a pensar o si había tenido esa sensación, o cómo la pasó ahora que pasó esto, ¿verdad? Pero yo es primera vez que lo experimento, porque en el conflicto armado, cuando usted habla en el 85, yo tenía 2 años. Entonces yo me acuerdo de ver los noticieros, me acuerdo de toda la bulla alrededor, pero sin entender, ¿verdad? Pero hoy sí, ya adulto, siento que se acabó El Salvador que conocíamos, pero, y que hay que volver a levantarnos. Pienso de que hay para una generación de periodistas y sobre todo fotoperiodistas que no vivieron la guerra, sí han vivido un periodo post-conflicto armado em, al cual están familiarizados con respecto a hechos de violencia. Ha sido interesante platicar con Mónica Campos, por ejemplo. Ella ha sido periodista del diario El Mundo, una mujer que no habla cumplido los 30 años todavía, pero su padre es Francisco Campos, de los fotoperiodistas de la guerra más famosos del país. Entonces, ha sido interesante cómo incluso Francisco ha tenido que asumir que su niña, su bebé, es una periodista formada, con la garra suficiente de irse a meter a zonas que en la guerra pudieron haberse llamado zonas de conflicto, zonas liberadas le llamaban algunos, zonas de control de la guerrilla. Y ahora lo que hablamos es zonas de control territorial de grupos de crimen organizado en diferentes niveles, desde grupos meramente pandilleriles a grupos que vinculan a estas pandillas con otras estructuras de ejecuciones arbitrarias, narcotráfico, etcétera. Entonces, irse a meter ahora a un territorio de control de pandillas es una situación de gajes del oficio para muchos periodistas y ves a una periodista joven que no vivió la guerra, pero que ha vivido la historia de su padre, que ha sido premiado por la prensa gráfica a nivel internacional, por el diario El Mundo, por otros colegas periodistas, y que ella desde niña estuvo familiarizada con las fotografías que su padre tomaba. Por Francisco Campos, por ejemplo, no la conocerás, esa foto fue portada de la prensa gráfica y fue portada de muchos periódicos a nivel internacional, en donde unas jóvenes están lanzando unas palomas al aire y se ve la catedral al fondo con diferentes banderas de lo que fue la guerrilla, el FMLN, y llena la plaza Gerardo Barrios o la plaza cívica llena de gente. Es una foto famosísima que muchos de las nuevas generaciones la reconocen inmediatamente y el autor de esa fotografía fue precisamente Francisco Campos. Entonces, imagínate la hija que estaría a la espera de su momento en términos de lograr una fotografía de esa trascendencia. Sí, no vivieron la guerra, pero conocen de violencia y de violencias y conocen los riesgos y el drama humano que ha implicado vivir, ser de una generación que le ha tocado vivir las deudas
del cese del conflicto armado. Se firmó el cese del conflicto armado, no se firmó la paz. Entonces, esas deudas que han quedado lo han sufrido y lo cargan las generaciones de ahora que tienen tu edad y las seguirán sufriendo al menos 2 generaciones más, porque no logramos generar las condiciones que no reprodujeran los aspectos pendientes de ese conflicto armado y permitió que se generase el cultivo, el caldo de cultivo suficiente para que apareciera lo que ahora llamamos las pandillas, pero no solo las pandillas. El accionar de grupos ilegales armados es una realidad del país y no necesariamente adjudicadas a grupos pandilleriles, y la situación de desaparecidos, desplazados, asesinados es un drama humano. Te lo digo como alguien que vivió la guerra dentro de una organización de promoción y defensa de derechos humanos. Es igual, quizás peor por varias circunstancias, por varias características, al drama humano que se vivió durante la guerra. Sí, ¿no? Y también esas deudas quizás me hacen caer en cuenta a mí que y yo tenía un pensamiento que cuando le tocara gobernar a mi generación, por decirlo así, ¿verdad? Que la gente que está en el ejecutivo es básicamente un par de años más, par de años menos en general que los míos y de toda esta gente treintones que ya van tirando los 40. Y yo pensaba que automáticamente iba a ser una mejor clase política por todo lo que vivimos, ¿verdad? Y como ese pecado de no repetir, ¿verdad? Pero creo que habla mucho esa diferencia de que fue un cese de fuego y no acuerdos de paz en sí, y que deja ese montón de heridas que no se atendieron todos estos años, ¿verdad? Más de 20, 25 años de ignorar varias cosas, pues. Entonces, lo que dice, no solo es el tema de las pandillas, no solo es, o sea, eso es como lo más físico, pero creo que también en nuestra mente como país no se evolucionó a una cultura de paz. Yo creo que no le apostamos a lo que se llama memoria histórica. Pienso de que aunque algunos hicimos esfuerzos para que fuese conocido el informe de la Comisión de la Verdad, que es un ejemplo interesante. ¿Qué puedo esperar de gobernantes actuales, de políticos actuales, si tienes al diputado Parker todavía 30, 40 años después en un cargo público? Alguien mencionado claramente por el informe de la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad recomendó, una de sus recomendaciones era que los nombres mencionados en su informe, esas personas estuviesen vetadas de asumir un cargo público durante un periodo no menor de 10 años. Hubo una serie de anotaciones contra la Comisión de la Verdad. Relativas a que no había pruebas irrefutables. El reciente juicio que se ha llevado en España sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colegas colaboradoras deja en claro de que no solo era un tema de especulación del informe de la Comisión de la Verdad, sino que había elementos mucho más fuertes en donde Rodolfo Parker, queda señalado como un funcionario que en ese entonces trabajó para ocultar, esconder la responsabilidad de la Fuerza Armada en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Un personaje de ese tipo lo ves 30, 40 años después manteniendo un nivel de poder similar y continuando con la labor de esconder lo que sucedió. Sabemos que Parker hace 2 años fue el promotor principal
de nuevos intentos en la Asamblea Legislativa por, por crear una nueva ley de amnistía, más bien una autoamnistía, porque ¿qué tanto soportar a Parker un proceso judicial sobre la base de las consecuencias de su labor de haber ocultado crímenes de lesa humanidad, como la de los sacerdotes jesuitas, el asesinato de los sacerdotes jesuitas y otros hechos de igual o mayor relevancia? Esos aspectos son los que empezamos a ver qué puedo esperar de un joven que asuma un cargo público, una responsabilidad como un operador estatal o actúe en la política si su referente es un diputado vinculado con hechos de corrupción, con la comisión de delitos durante el conflicto armado, señalado públicamente, condenado públicamente por un organismo internacional y que sigue siendo diputado y sigue bajo, con cuota de poder fuerte dentro de su partido político. Es allí donde vamos también con una generación que en, en su pragmatismo, yo he participado en talleres de formación de jóvenes que aspiran a hacer política y en algunas ocasiones es muy fuerte que un joven de 20, 22, 20 años te diga, yo por supuesto que quiero ser diputado, eso me va a permitir generar un ingreso, tener unas finanzas sólidas con respecto a mi proyecto de vida y además catapultarme hacia otras esferas de poder político. ¿Y qué de malo tiene eso? O cuando miras en un taller, cuando eres testigo en un taller que un diputado de larga data asegure a jóvenes que son parte del aparato de su partido, eh, que plantee de que no miren, hay que ser pragmáticos e impulse e incite en nombre del pragmatismo, haya una serie de valores que deban de sacrificarse en el ejercicio de la política si quieres resultados. Entonces, tener una memoria corta parece ser parte de los requisitos de alguien que ahora aspirase a hacer política. Y aunque haya una formación teórica que nos diga claramente que hacer política es más bien debe ser orientada hacia la acción de responsabilidad ciudadana y hacia la acción de servir, no es así como quienes deberían de ser ejemplo con respecto a esto lo van sentando. Y ahí tienes un presidente que no vive la realidad del país en el que gobierna, pero que fue electo por una mayoría grande y todavía es respaldado por una mayoría significativa, y eso le hace pensar que puede hacer lo que le da la gana. No es el único. Bukele no es el único presidente joven que asuma posiciones de este tipo. Trump ahorita está en una cuerda floja con respecto a su intencionalidad de un segundo mandato en Estados Unidos, pero las similitudes entre los personajes son enormes, aunque tengan una distancia de 40 años de edad. Esas de las cosas que hay que reflexionar, pero estamos hablando de gobernantes que están muy lejos de las realidades de las poblaciones a las que gobiernan y acostumbrados a hacer lo que quieren sin que se les refute o se vean obligados a respetar una serie
de normas que no les permite, lo digo de esa manera, hacer lo que les da la gana. Entonces, no es tanto, revisa un poco, no tendríamos que hablar tanto de las edades. Si comparamos actitudes de Bukele con Trump, actitudes de Bukele con Bolsonaro en Brasil, por hacer referencias en nuestro continente, nada más pudiéramos irnos a Europa y otros países, pero nos está marcando más que edades, tendencias de esta época que, que nos dicen de que la formación política, hay graves vacíos en la formación política de aquellos que quieren hacer política. Y de tal manera de que quien quiere hacer política es sinónimo de escalafón, de escalar en rango social, en estatus social, de aprovechar un puesto, un cargo, una función política para beneficiarse personalmente a él o ella o su grupo, y no realmente hacer política para servir. Funcionario público es un servidor público. Sin Sí. embargo, se nos olvida frecuentemente eso. A eso iba yo, que pocos entran con intención del servicio público, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención y yo la verdad, inclusive a gente que le tengo cariño, que está trabajando en el gobierno de alguna forma u otra, que los conozco, cuando usaron este hashtag de la bonita dictadura, a mí se me cayó la imagen de esas personas, porque creo que ahí es donde uno tiene que, donde ahí tiene que marcar como la línea, ¿verdad? Yo no concibo, pues, creo que es algo ingenuo, eh, que alguien con, no quiero decir solo formación, sino que con formación dicha limitándome a lo académico, sino que una formación de carreras, de una formación de, no quiero decir de vida tampoco, pero una formación de criterio, creo que es la palabra correcta, eh, esté de acuerdo con ese tipo de acciones. Y aquí el aparato comunicacional es tan fuerte que cuesta, que cuesta irrumpir en él para hablar un poco la verdad. Y creo que el periodismo ha hecho, la mayoría de periodismo independiente ha hecho un buen trabajo. Creo que es uno de los bastiones de la democracia que nos queda. Y a mí, a nivel internacional, me sorprende que nuestro ejemplo, así como usted mencionaba, nosotros estamos ahí en el top, ¿verdad? En el top de los países, pero en el top de los malos países. Estamos en el top con Estados Unidos, con Trump, con Bolsonaro, en Brasil, con AMLO en México, con Hungría, que no recuerdo el nombre del presidente ahorita, que básicamente ha hecho lo que quería Bukele, ¿verdad? Que el Parlamento le diera poderes ejecutivos ilimitados. Y ahorita el caso húngaro es de estudio porque tiene poderes ejecutivos ilimitados y sin tiempo definido por la crisis. Y el otro que se saca mucho ahorita es lo que está haciendo China con Hong Kong, ¿verdad? Entonces, y habla mucho del control de la comunidad internacional, qué tanto control tienen en realidad, ¿verdad? Y un poco enlazando con estas elecciones que vienen de Estados Unidos, que es Biden, que es el candidato demócrata que ahorita le va bien en las encuestas, pero está bien similar a lo que tenía Hillary, ¿verdad? Aunque parece que la pandemia va a ir en contra de Trump. Biden fue alguien que impulsó eh, la cooperación en Centroamérica con el gobierno de Obama, ¿no? Él como que estuvo atrás de eso. Pero también me hace pensar cómo tiene que cambiar la cooperación internacional. Ya vimos aquí que la cooperación internacional no puede limitarse a brindar dinero. Y ya vimos lo que pasó en Beirut, que la población de ese país le está pidiendo a la comunidad internacional que no le dé dinero al gobierno, sino que se lo den a
a otro tipo de entidades para recuperar. Entonces, ahí ahí creo que habla mucho del poder que puede ejercer la comunidad internacional. Y estoy metiendo bastantes cosas, ¿verdad? Pero quizás terminando esto con que, y a mí me llamó la atención hace poco que deshicieron el viceministerio de cooperación, que estaba en la Cancillería, y lo han vuelto una unidad en CAPRES, en Casa Presidencial, control del Ejecutivo, y una de las primeras órdenes que da es mandar una carta y decirle a las alcaldías, ustedes no pueden gestionar dinero de cooperación internacional, aparte, lo tienen que hacer a través nuestra. Entonces habla también de la centralización que se quiere como un backup plan de lo que se viene, ¿no? Yo creo que en esa concatenación de escenarios que pintas en diferentes países, creo que hay elementos interesantes. Biden efectivamente fue de los pilares del Plan Alianza para la Prosperidad. Fue un elemento importante que condicionaba transparencia, la lucha contra la corrupción, no solamente el tema migratorio o la lucha contra el narcotráfico, que ya con Trump se cayó todo al punto de que si nuestros gobernantes en el Triángulo Norte de Centroamérica principalmente no refutan las políticas antimigratorias a costa de los migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en Estados Unidos y México, Trump les da un certificado de apoyo que les ha permitido marcar regresividad en alcances de la lucha contra la corrupción muy fuertes, cuyos impactos no estoy segura que puedan recuperarse. Jimmy Morales, escoltado por los más altos, las más altas figuras militares, cerrando la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un presidente hondureño, un Juan Orlando Hernández, con un hermano condenado por narcotráfico en Estados Unidos, en Nueva York, a partir de una ciudad que no es pro Trump, pro gubernamental en estos momentos, y que el presidente Trump le felicita, le envía dinero y es cómplice por su inacción en la decisión de Juan Orlando Hernández de no prorrogar el funcionamiento de la versión hondureña de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la MACH, que entonces planteas un presidentes o expresidentes, en el caso de Jimmy Morales, que rompe de un tajo militar, con apoyo militar, 12 años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Y en un escenario en donde la fiscal Tel Maldana, dos fiscales que estuvieron en la unidad específica del Ministerio Público de Guatemala combatiendo la corrupción, ahora son prácticamente exiliados políticos. Están fuera del país. Tel Maldana está en Estados Unidos en calidad de refugiada y una persecución altísima contra todos los funcionarios, jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos que trabajaron para poder dar una lucha contra la impunidad que alcanzara a el mismo presidente de la República y su vicepresidenta, como en el caso de Otto Molina. En Honduras, una MACHI que logró procesar, activar un proceso penal y condena contra la ex primera dama de Lobo, por el famoso caso llamado la caja chica de la primera dama, que no era otra cosa que desvío
a cuentas personales y familiares de la primera dama de fondos destinados a proyectos en favor de niñez, en favor de mujeres con condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Y ahí tienes al presidente de la República de un solo plumazo, deshaciendo 4 años de trabajo, y la ex primera dama ya libre y con un sistema judicial favorable a dejarla en la impunidad, aunque haya pasado 2 años en prisión por los hechos. Entonces, tienes en los escenarios centroamericanos elementos en donde antes de la pandemia ya había marcada regresividad en materia de la lucha contra la corrupción en nuestros países. Volviendo al tema de que qué podemos esperar de la acción política, de la actividad política de personas que aspiran a cargos públicos, ejercen cargos públicos a partir del ejercicio de la política, cuando estás planteándote que la impunidad es la garantía de que puedas seguir robando, violando derechos humanos, haciendo, entre comillas, lo que te da la gana. Y esfuerzos que han marcado la diferencia en ese sentido se revierten con el uso de poder militar y con el abuso de poder político. La pandemia, en el caso de El Salvador, probablemente hubiéramos estado en el espejo de Hungría si Nayib Bukele no hubiese cometido el error, la impulsividad del 9 de febrero, cuando quiso tomar militarmente la Asamblea Legislativa, el Congreso. Y a partir de eso, una insurrección popular convocada por funcionarios públicos en el ejercicio, y a la que llegaron una serie de personas afines a nuevas ideas y al partido Gana. Eh, Esa intencionalidad dejó en evidencia que la democracia no es algo que para Bukele sea importante. Fue un intento que, si no hubiera pasado el 9 de febrero, probablemente hubiéramos, la comunidad internacional hubiera sido más cautelosa de accionar y reaccionar cuando se dieron los decretos en donde se legitimaba privaciones de libertad ilegales, que posteriormente la Corte Suprema de Justicia se encargó de señalar como inconstitucionales. Pero la comunidad internacional y los mismos Estados Unidos quizás no hubieran sido tan atentos a este tipo de hechos si no hubiera estado antecedido por el 9 de febrero. Y también en Estados Unidos, si no estuviese decaída Donald Trump con respecto a la opinión pública por su mal manejo con respecto a la pandemia, su acción de pretender enviar tropas federales a las protestas en el norte del país, en los estados del norte del país, a partir del asesinato de afroamericanos, no hubiera tenido la fuerza, la reacción que le impidió hacerlo en su momento. Creo que allí es donde tenemos que plantearnos de que la pandemia ha evidenciado lo que ya sabíamos, gobiernos y gobernantes corruptos, autoritarios y populistas. En ese marco, habría que ver de que, a pesar de que su comportamiento en relación a la pandemia ha sido diferente, Bolsonaro y Trump negándose a cualquier medida de precaución con respecto a la población y generar procesos de control a la propagación del virus a través de cuarentenas y otras medidas. Bukele lo hizo al revés, y eso le agenció simpatías y reacciones positivas en su primer momento, pero no con la intencionalidad de realmente salvaguardar la salud de la población, sino que poco a poco se evidencian dos cosas. Quiso tener un 9 de febrero, ahora aprovechando el contexto de la pandemia, y quiso robar.
y está robando. La situación cada vez es más evidente que la intencionalidad de mantener un estado de privación de la población y no de cuarentena domiciliar, básicamente lo que ha perseguido es saltarse los controles legales en condiciones para mantener una situación de calamidad, de emergencia pública que les permita la adquisición de bienes y la toma de decisiones administrativas sin la legislación, sin la vigencia de la legislación que en medio de las limitantes permite un poco controlar de que no haya robo, que haya mayor transparencia en las acciones. Quiero terminar esta parte con plantear de que no estamos ante un escenario que la pandemia nos haya marcado una situación que desconociéramos. La pandemia lo que ha hecho es desnudarlo, evidenciarlo más, pero son cosas que ya sabíamos. Jimmy Morales, escoltado por militares, declarando no grato al comisionado Iván Velázquez de la CICIG y no dejándole entrar al país, no es un escenario de COVID, es un escenario post-COVID. Fronteras, Guatemala, México, Estados Unidos, impidiendo por vía militar que migrantes con situaciones de riesgo en nuestros países no puedan cruzar la frontera para solicitar asilo en territorio estadounidense, no es un escenario que nos lo haya marcado la pandemia. Es un escenario que ya lo habíamos visto desde el 2014 con la mal llamada crisis humanitaria de los niños no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos. Son elementos que van evidenciando estas situaciones y la pandemia lo que ha hecho es generar mayores condiciones. Ojo, que estamos hablando de funcionarios públicos, de entidades que son titulares de deberes en materia de derechos humanos, pero no estamos hablando de empresarios, no estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, no estamos hablando de otro campo mucho más fuerte, donde también la pandemia está siendo aprovechada para cometer irregularidades, arbitrariedades o por lo menos acciones que en un marco de funcionamiento legal normal serían cuestionadas. ¿Cuántas personas están siendo despedidas de diferentes instancias privadas? ¿A cuántas personas no se les está pagando su salario completo, se les está pagando medio salario? Puedes denunciar que las instancias públicas están despidiendo a empleados de diferentes ministerios. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un buen ejemplo y Casa Presidencial también, pero también el sector privado está despidiendo. El Ministerio de Trabajo no está respetando estos aspectos y esto es un fenómeno mundial, no propio de nuestros países. En todas partes del mundo, asumiendo las condiciones en donde la defensa de derechos humanos está siendo limitada por la inaccesibilidad de recurrir a tribunales, a diferentes instancias estatales de protección de derechos, sobre todo de carácter laboral, están dándose una serie de arbitrariedades, ilegalidades, abusos a todo nivel. No estamos cerca de volver a la normalidad, entre comillas, que dejamos antes de la pandemia, y sí estamos en una nueva normalidad, como le han llamado muchos expertos, que nos va a marcar tres cosas: vivir con las consecuencias de lo que tú estabas hablando, de generaciones un año encerradas en sus propias casas, en sus propios espacios, en diferentes condiciones. Alguien de 30 años viviendo en su casa, en una casa grande, en una casa adaptada con agua potable, etcétera, con salario,
teletrabajo, etcétera, no es lo mismo que alguien de 30 años que tiene 2 hijos, que vive en un precario, que no tiene agua en su casa y que ha tenido que aceptar que le paguen la mitad de su salario durante esta pandemia porque no puede darse el lujo de no trabajar. Y esas consecuencias las vamos a estar marcando durante muchos años. Recuperarse de esto va a ser muy difícil. La tecnología ha ayudado a que el mundo no se paralice, pero peligrosamente la estamos entendiendo como el sustituto en las nuevas condiciones de un relacionamiento humano que no puede ser sustituido por o ver en pantalla a una persona. Procesos de recuperación, procesos que requieren la discusión entre las personas, procesos que requieren el acompañamiento cercano a diferentes niveles, una terapia grupal en donde tomarse de las manos, abrazarse, generar debate, discusión, no será nunca sustituido en nuestra naturaleza humana por una realidad en pantalla. Sin embargo, muchos, y sobre todo de tu generación y una década atrás, en una generación anterior, lo están asumiendo y eso nos va a dejar una secuela que difícilmente va a dar paso atrás. Y aunque volvamos a las condiciones en donde no corramos el riesgo de contagio por la pandemia, eh, haya vacuna, haya alguna otra condición, hay generaciones que ya estaban acostumbrándose a vivir en sus casas frente a una pantalla de televisión, de celular, de Netflix, y no estar en la calle. Y eso se ha acentuado con la pandemia. Las tecnologías no sustituyen la acción humana de estar cerca, físicamente cerca, y peligrosamente hay gente muy joven que lo está asumiendo así. Sí, ¿no? Bueno, hay varias cosas que usted ha tocado que me ha llamado la atención, que una que aquí la justicia llega tarde y casi en todo el mundo llega tarde, ¿verdad? Vimos hace unos días que detuvieron a Munguía Payés por asociarlo con el tema de la tregua, con el gobierno de Funes, que fue hace más de 6 años. Es tarde, o sea, está bien, son ¿cómo se llama? Eh, son signos, son señales positivas, pero es tarde, son muchos años tarde. Y así hemos visto con casi todo funcionario que ha tenido que enfrentar justicia. Y a mí me preocupa que también sea tarde con los funcionarios que están ahorita de turno, ¿no? Entonces, ya vimos, este mes pasado ha salido una serie de actos de corrupción del Ejecutivo que quien no quiera verlos está ciego o tiene los ojitos cerrados, ¿verdad? Pero es claro que ha habido una corrupción y una serie de robo de nuestro dinero, porque es el dinero que nosotros, ya sean préstamos o lo que sea, son nuestros impuestos y nos han robado nuestro dinero básicamente en el peor momento que nos pudieron haber hecho eso, ¿verdad? Como pueblo. Y, y sí creo que hay un actuar igualito o bien similar, como que hay un manual del mal gobernante que aunque uno quiera cerrar y el otro quiera abrir, eh, las tácticas son similares, ¿verdad? Y pasan mucho por violar derechos. Y, y yo me pongo a pensar, que usted hablaba de la relación, creo que el que más se parece es Trump con Bukele. Eh,
y Trump tiene una táctica de no hablar del tema. Él no habla de la pandemia como un problema, sino que algo que ya va a pasar. Ahorita está cambiando un poco eso por las elecciones, por las encuestas que están ahorita de las elecciones. Pero Bukele usa algo similar, ¿verdad? Distrae de temas importantes y sucede a cada rato, ¿verdad? Entonces, aunque no toda la gente use Twitter, el Twitter como que rebalsa a los demás medios y lo que ponen en el noticiero es el Twitter del presidente, ¿verdad? Pero es a mí me llama la atención porque estamos ahorita esta semana gastando nuestro dinero, nuestros impuestos, pagando spots de la nueva Fuerza Armada en una pandemia. ¿Qué lógica tiene eso, no? Pero es un distractor, entonces no hablar de los temas importantes que han muerto, que somos el país con el índice más alto de médicos y de personal de salud muertos en la pandemia, por básicamente no tener las condiciones adecuadas. Habla mucho y uno se compara con quizás el ejemplo más cercano que tenemos con Costa Rica, que sí ha tenido rebrotes. La pandemia es más que una carrera, una maratón, ¿verdad? Entonces no todo va a ser perfecto, pero una Costa Rica que ha manejado mucho mejor que nosotros eh, por ser prudente, por decirlo así, ¿no? Que ha manejado mucho mejor que nosotros la pandemia y claramente uno ve en Costa Rica otro tipo de Estado, otro tipo de democracia, ¿verdad? Y, y las secuelas, bueno, y hay otro tema que también me ha llamado la atención mucho, que creo que no sé, siguiendo con estos paralelismos de países, que es esto que mencionaba de los asesinatos de las personas afroamericanas, de George Floyd. Y ha habido un movimiento mundial que se ha despertado, que está relacionado mucho al tema del racismo. Por ejemplo, en Holanda se ha abierto una discusión otra vez en Holanda, para quienes no sepan, fueron quienes instauraron en Europa el sistema de esclavitud en África y hay mucho racismo en Holanda y allá no solo existe Santa Claus, sino que hay un personaje que es como, no es un duendecito, pero es alguien de raza negra que lo tienen como que roba niños, como el Coco para nosotros, ¿verdad? Pero se ha abierto esa discusión a raíz de lo que ha sucedido con George Floyd, pero lo de George Floyd no solo es el racismo, sino que tiene que ver con la policía. Y hay mucha discusión en Estados Unidos dicen defund the police, que le quiten, bueno, hay una serie de medidas, ¿verdad? Que quizás defund the police no es lo más adecuado, pero sí habla de un sentimiento que algo hay que hacer, y defund es quitar las policías, básicamente, ¿no? Pero a mí en la pandemia, esto sucedió, lo de George Floyd sucedió en la pandemia, pero en la pandemia aquí hubieron 2 asesinatos y un muchacho herido en plena pandemia, mientras todos estábamos encerrados, y han sido los casos quizás más graves que hemos visto en este contexto. El primero fue baleado porque no quiso pagar una extorsión en San Julián. La otra persona le dijeron a la familia, no recuerdo el nombre del muchacho, pero le entregan a la familia el ataúd, le dicen murió de COVID. La familia no hace caso, abre el ataúd y encuentran al muchacho esposado con heridas, claras torturas. Y claro, es una ejecución extrajudicial de la policía. Y el otro caso, también en San Julián, son 2 casos en San Julián, del asesinato de una mujer que iba a hacer unas compras y que la hacen pasar por pandillera, ¿verdad? Nadie habla de eso. Y a pesar de todo el movimiento a nivel mundial que está pasando sobre cuestionar la policía, aquí no se hace. Aquí estamos la nueva Fuerza Armada, los héroes azules, etcétera.
Entonces todo eso eh, me hace pensar que nosotros como país también vivimos en una burbuja que cuesta que permeen esos movimientos internacionales, por decirlo así, ¿verdad? Y esas son como recetas que también, no son recetas, son elementos que nos van abonando al retraso de progresar como democracia y como un Estado de Derecho real, ¿verdad? Estás planteando una serie de cosas. Creo que tiene que revisarse lo que habíamos estado hablando un poco antes. No están pasando cosas que no pasaran antes de la pandemia y no estamos dándonos cuenta de cosas que no estuviesen ya evidenciadas antes de la pandemia. La pandemia las ha ocultado más o las ha evidenciado más. Si buscamos hechos similares a los tres que has referido en el contexto de cuarentenas domiciliares obligatorias, inconstitucionales, detenciones ilegales, actos de corrupción por parte de actores estatales, ya teníamos escenarios similares antes del COVID-19. Yo vuelvo a insistir de que no podemos estar planteando realidades a partir de tendencias y éxitos de hashtag que son construidos a partir de intereses muy concretos ahora en el uso de redes sociales como Twitter. Hay un estudio de Insight Crime del mes pasado en que ellos precisamente hicieron un análisis del hashtag Qué bonita dictadura, que fue respuesta al hashtag Bukele dictador. Los dos fueron tendencia. El hashtag Bukele dictador superó los 40,000 y el bonita dictadura superó un poco más a largo plazo, se mantuvo durante más tiempo, pero Insight Prime te está planteando, los dos ocuparon bots, los dos ocuparon troles, lo que se conoce como troles. Los dos surgieron no por Armando de Paz, que decidió crear el hashtag Qué bonita dictadura o el hashtag Bukele dictador, aunque ambos tuvieron seres humanos, usuarios de Twitter de carne y hueso, no fue eso lo que marcó que fuesen tendencias en Twitter. Y fueron dos mensajes opuestos que se pelearon en las redes sociales su fuerza. Y en el contexto de un secretario general de Organización de Estados Americanos de la OEA, que para contrarrestar el Bukele dictador, empezó a decir dos frases muy fuertes para el país. Una, que eran histéricos los que hablaban de una dictadura en El Salvador, y dos, que no podía banalizarse el plantear que había una situación de dictadura en el país. Nadie, nadie ha dicho que hay una dictadura en El Salvador estos momentos. Lo que hemos venido diciendo muchos es que hay sesgos autoritarios, populistas, corruptos en la actual gestión gubernamental, que si se siguen desarrollando, si se permite que se sigan desarrollando, estaríamos frente a una situación, ante el riesgo de una dictadura. No porque el gobernante no tenga perfil de dictador, sino que porque todavía las bases de institucionalidad no han sido tan debilitadas como para que no funcione, no obligue a alguien con una tendencia autoritaria retroceder. Por eso no prosperó el 9 de febrero. Por eso en esta última resolución
de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia este viernes, el Ejecutivo no ha tenido otra que otro nuevo decreto ejecutivo en donde acata la resolución. Y ahí voy a un tema del rol de la cooperación internacional, Armando, que también creo que es importante revisar. No podemos esperar que actores internacionales actúen por nosotros. Lo hizo con mucha fuerza la comunidad internacional con la CICIG, y 12 años después, 13 años después, miremos a Guatemala en una marcha atrás, en donde nuevamente poderes fácticos y el uso de estructuras militares en servicio de esos poderes fácticos han retornado, y donde aquellos que tuvieron el respaldo internacional para actuar con energía frente a esos actores, ahora están siendo perseguidos o han tenido que exiliarse o autoexiliarse, porque hay toda una campaña de venganza contra ellos al regresar al poder estas estructuras, o al retornar al ejercicio del poder en ese sentido. Ojo, la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corrupción en Guatemala, en Honduras, ninguna de las dos tocó temas de narcotráfico hacia estructuras de crimen organizado, pese a que las dos marcaron con claridad los vínculos de estructuras de narcotráfico permeando, cooptando o controlando estructuras del Estado, hasta a nivel de gobernantes, Soto Pérez Molina, Juan Orlando Hernández. ¿El Salvador está exento de eso? Tenemos 3 expresidentes procesados con procesos judiciales, 2 de ellos avanzados, en el caso de Saca cumpliendo una condena, en el caso de Funes bajo la figura abusiva de asilo político en Nicaragua, y en el caso de Flores, pues murió, ¿no? Pero muchas veces se defiende El Salvador planteando de que no necesitas una comisión contra la impunidad, una comisión anticorrupción en el país, porque no fue necesaria una CICIG o una MACHI para procesar a 3 expresidentes de diferentes, entre comillas, ideologías. Sin embargo, habría que revisar, porque allí estamos ante otro problema, la instrumentalización de las facultades absolutas prácticamente a partir de su rango constitucional del Ministerio Público de controlar la investigación, dirigir la investigación y la acción penal, pero instrumentalizada con fines políticos. Quien controle la fiscalía controla quién será procesado. Quien controle el sistema judicial controla si habrá justicia formal, si se activará el sistema de justicia frente a un caso. No. Eso nos lleva a los poderes políticos con el perfil de los políticos viejos y nuevos de los que estábamos hablando hace unos momentos, hace unos minutos. Y nos lleva a plantear un Almagro diciendo, son histéricos ustedes de estar hablando de que hay una dictadura en El Salvador, cuando lo que estamos diciendo es que hay alguien con un perfil de dictador, ¿Por que qué no vive aquí el todavía no ha Almagro? hecho pero el rol de Almagro en Honduras con la Machi Sí. es lamentable. El tener una comisión anticorrupción con prácticas corruptas, había personal contratado con financiamientos de la Machi en Honduras que eran empleados de Almagro en Washington, en la oficina de la Organización de Estados Americanos allá. Son prácticas corruptas que deslegitiman la acción de una comisión contra la corrupción. Entonces, estás hablando de un Almagro que dirigía hasta las contrataciones y firmaba aspectos administrativos en la Machi, en Tegucigalpa, estando en Washington, porque nunca dio facultades reales
de administrativas, políticas, de control a su propio representante, el secretario general en ese país. Estás hablando de situaciones en donde prácticas corruptas deslegitiman una iniciativa contra la corrupción. Y en El Salvador tienes al representante, al vocero de las ICIES, con una relación que desde todo punto de vista es cuestionada, puesto que su esposa es empleada gubernamental en una agencia de gobierno del actual gobierno. Entonces, difícilmente lo que siempre llamamos la necesaria independencia, autonomía de una instancia de esta naturaleza se ve cuestionada, no obtiene credibilidad, porque ¿a quién le interesa combatir la corrupción? Nadie discute que hay que corrupción, pero ¿quién tiene el poder de llevar investigación y generar acciones penales contra los corruptos? ¿Quién controla la estructura pública? Y ahí es donde ya varios de nosotros hemos planteado si en estas elecciones el próximo año realmente el presidente Bukele y sus seguidores ganarían la mayoría en la Asamblea Legislativa, como es lo único claro que tiene este gobierno en materia de rumbo, estás hablando de una Asamblea Legislativa que decide quién va a ser el fiscal, que decide quiénes son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que decide quiénes son los titulares de la Corte de Cuentas de la República, que decide quién va a ser el ombudsman o la Procuradora de Derechos Humanos. Estás hablando de que si llevase el control de la Asamblea Legislativa, esta actual fuerza que impulsa Nayib Bukele, sí estaríamos hablando de una dictadura legal, entre comillas, porque ya sería la Asamblea Legislativa y los contrapesos entre los diferentes órganos del Estado o poderes del Estado estarían controlados por una sola entidad a partir de voto representativo popular. Entonces, si Trump está viendo tambalear su reelección, lo cual todavía es temprano asegurar de que es imposible que sea reelecto, ojo. Y Bukele lo que busca es el control total a través de la mayoría de la Asamblea Legislativa, que le daría el control al otro poder del Estado, aunque hubiesen o pudiesen darse posteriormente excepciones, como Trump lo ha vivido, por ejemplo, con jueces, magistrados de su elección en cortes federales que han votado contra sus mismas decisiones como ejecutivo en temas como DACA, por ejemplo, o contra medidas antimigrantes, serían la excepción, no serían la norma. No, y es interesante analizar también que para la elección de Estados Unidos presidencial, esta es presidencial, queda menos de 100 días y el tiempo está tic, 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 y entre más profunda la pandemia y con las medidas que se están tomando de parte del gobierno, más erosiona la campaña de Trump. Y, y eso también a mí me hace preguntar qué tantos minutos le queda a la campaña de Bukele, porque hasta cierto punto va a poder respaldarse de esta maquinaria publicitaria que tiene, porque mi análisis es que se le puede determinar más temprano de lo que piensa, porque la realidad siempre termina de imponerse y la realidad es el dinero. Y claramente aquí pisto ya no hay. Y aquí hay dos señales bien, bien específicas que se dieron hace poquito: la renuncia del ministro de Hacienda, que para que renuncie un ministro de Hacienda en medio de la pandemia está complicado. No es porque, no, claramente no es porque él tenía algo más que hacer el hombre y se fue porque
por eso, pues, pero es una señal. Yo escribía algo que comparaba hace un par de meses lo que pasó en Argentina, que el gobierno, que es un gobierno peronista otra vez, tras el Era el que llegó abanderando el peronismo, pero los peronistas te dirán bueno, que no hay, que no es modelo peronista. pero tras un fracaso, por decirlo así, de la derecha, con Macri, y no es que han hecho todo mal este nuevo gobierno peronista o semiperonista, no sé, pero se vieron enfrentados a la realidad que implementaron eh, medidas similares a las nuestras de cerrar casi todo, pocos casos, pocos contagios, pero un sufrimiento de la economía que los hizo negociar el default. Entonces, ellos no pueden cumplir ya sus compromisos de préstamos internacionales. Y esa es la segunda señal que vi yo aquí estos últimos días, que no tenían el dinero, que fue uno de los últimos pleitos con la Asamblea y el Ejecutivo, que no tenían el dinero para pagar la contrapartida del Fomilenio, ¿verdad? Entonces, eso ya me huele a mí que estamos más cerquita del default de lo que pensamos. Creo que la recaudación de impuestos que se extendió. Ha bajado, Sí, ha bajado en un y 30. no fue suficiente lo que se esperaba. Creo que fue la misma zancadilla que se echó el gobierno, porque al cerrar 3 meses, un montón de negocios cerraron y obviamente hay menos ingresos para el Estado. La misma situación política ha hecho que nuestros bonos no valgan nada y eso significa que son más caros en el mercado y no los podamos pagar. Es un suicidio económico, pero sin dinero muy poco se va a poder seguir sosteniendo medidas populistas que se están implementando, este aparataje mediático que es un monstruo y algo bien interesante, que un poco hilando lo del sistema interamericano con Almagro y también viendo la otra parte que es el sistema universal de derechos que sería Naciones Unidas. Sí vemos unos posicionamientos más fuertes de Bachelet, algunos del secretario general, pero también es interesante cuando uno ve las recomendaciones de la OMS, que dice, para los países de primer mundo que puedan pagarle a la gente para estar encerrada, hay que hacerlo. Y tienen que abrir paulatinamente. Para los países en desarrollo o del tercer mundo, eso no aplica, porque la mayoría de trabajo es informal y la realidad es que la mayoría de nuestro trabajo es informal y ese encierro no es viable, ni la Organización Mundial de Salud lo recomienda como una medida viable. Entonces, y un poco lo que me llama la atención es un poco la diferencia en las medidas de apertura de Bolsonaro y Trump, ¿verdad? Y las medidas de cierre aquí. Porque hacen lo contrario que dice la OMS. Y a mí me sorprende. Es que volvemos al principio. Se van a los extremos. Tú tienes una frase que yo la he apuntado y te anuncio que será robada en alguno de los artículos que escribo. Aunque unos quieren cerrar y los otros quieran abrir, pero la tendencia de ellos es una tendencia autoritaria. Bolsonaro no tendría nada que envidiarle a Bukele, ni Bukele tendría nada que envidiarle a Trump, independientemente unos quieran cerrar y otros quieran abrir. Es una situación en donde los marcos democráticos ya deteriorados se deterioran de manera acelerada más. Y no estoy tan segura de que Bukele y sus seguidores no alcanzaran una mayoría en la Asamblea Legislativa, que le permitiera las 3/4 partes necesarias, incluso
para generar una reforma constitucional hacia otro objetivo. Que también eso, Bukele no tendría nada que envidiarle a un Evo Morales, a un Putin, a una Daniel Ortega. La tendencia es la misma. En ese sentido, las leyes me estorban, entonces tengo que encontrar las maneras de pasarme por alto las leyes o cambiarlas a través del juego político, en donde pido el respeto del juego político cuando me desfavorece y lo paso por alto totalmente cuando no me favorece y estoy en una posición política de obviarlo. Entonces, también es temprano aún. Yo, yo recuerdo cuando Hillary Clinton era la contrincante de Donald Trump, tenemos amigos mutuos y conocidos mutuos, tú y yo, en Estados Unidos, y recuerdo que se daba por hecho entre estos amigos mutuos de que Hillary Clinton era la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y cuando había un seguimiento de este tema, el día de las elecciones yo le pregunté a una de estas amistades que estaba ya anunciando el tema, reportando el monitoreo de cómo cómo se había desarrollado las elecciones, y yo le preguntaba, ¿y si gana Trump? Era una cosa que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Tú conoces a esta gente estadounidenses que simplemente no contemplaron siquiera de que Trump sería presidente de los Estados Unidos. Contrario a estudiosos, gente, la American University, que sí dijo claramente, oigan, puede quedar Trump, es Sí, posible que quede Trump. Entonces, creo que aún es temprano porque no, aunque son pocos días, tanto para las elecciones de El Salvador y mucho menos de distancia para las elecciones en Estados Unidos, no han pasado cosas. Voy a mencionar solo dos. Estamos de manera acelerada normalizando las condiciones de la pandemia. La cuarentena, el encierro, la falta de protesta social, la falta de accesibilidad a mecanismos reivindicativos de derechos, cada vez es más acelerado cómo estamos normalizando esa situación y cómo nuestra prioridad se enmarca a la sobrevivencia precisamente en los países donde sobrevivir en la calle día a día es lo único en lo que yo pienso. Y si hay una dictadura o no, no me preocupa. Ah, altos abstencionismos, alto ausentismo en elecciones, independientemente de las figuras sean diferentes, en Estados Unidos sea por vía voto representativo, por representación, y aquí sea voto directo, pero ausencias muy fuertes que te hacen romper la lógica electoral. Podríamos pensar que una fuerza política como Nuestro Tiempo, por ejemplo, a partir del adecuado juego de algunas candidaturas para diputados, diese algún tipo de sorpresa, así como lo dio el PCN cuando llevó figuras nuevas, frescas, no arraigadas históricamente a su partido, pero llevó deportistas, a Cristina, por ejemplo, y a otros que les hizo elevar significativamente, lograron sobrevivir como partido político una vez más en estas elecciones con esa incorporación de otro tipo de cuadros a sus ofertas electorales, pero no solo se trata del tema de la manipulación a través de las redes sociales y las estrategias comunicacionales meramente electorales. Es más grave. La fuerza de Bukele depende de la debilidad de sus contrincantes. La pregunta es, no voy a votar por Bukele. Tengo dos opciones, no ir a votar o votar por Arena otra vez, votar Yo, por el FMLN otra vez. yo oía un análisis bien interesante en la mañana
no fue ayer, que están hablando del sistema penitenciario estadounidense y es de un abogado que hace trabajo pro bono para sacar gente que está en death row, en cadena perpetua, perdón, en pena de muerte. Y en algún momento refirieron a esta política que es senadora, creo que es Kamala Harris, que es de California, que fue Kamala. candidata eh, precandidata para el Partido Demócrata en estas elecciones internas del Partido Demócrata, donde es Biden ahora el seleccionado. La cuestión es que decía que la cuestionaba mucho porque le hizo un gran daño al sistema judicial de California y penitenciario porque ella fue fiscal del estado, ¿verdad? Eh, como, bueno, la figura es como un fiscal del estado, que ese fue su inicio de carrera, por decirlo así. Pero ella ocultaba muchas evidencias en casos, o sea, hacía cosas imposibles para ocultar evidencias en estos casos con su equipo, porque la consigna de un fiscal allá es no perder, no es buscar justicia, sino que es no perder. Pero decía, el punto mío decía, el tipo decía que habiendo dicho eso, aunque Biden la escogiera de vicepresidenta, porque Biden ha anunciado que su vicepresidenta va a ser mujer, él prefiere esa fórmula que la de Donald Trump. Pero no creo que nosotros estamos en ese punto todavía, aunque la encuesta del UDOP ya desmitificaba eso del 3%. Hay otro dato que nunca analizamos, que Bukele ganó con 60,000 votos menos que Sánchez Serén. O sea, claro que fue un voto de castigo. Hay un montón de gente que la abstención en estas elecciones presidenciales fue enorme, aunque no dudo del capital político de votos de Bukele, ¿verdad? Pero la del UDOP, la encuesta del UDOP se hizo justo antes que empezaran a salir estos casos de corrupción y después las elecciones internas de Nuevas Ideas, que eso fue un relajo que la misma gente de Nuevas Ideas, bueno, ahí quedó hasta para la anécdota que dicen, yo lo comentaba con Rina, que estábamos hablando en otra entrevista, que le decía, a mí me llama la atención que la gente de Nuevas Ideas dice que ese, ¿cómo se llama? Javier Tabla, ese es el desgraciado que nos hizo esto. Usted no, presidente, Pero no Bukele. son primos. él les habla y él lo puso ahí. Yo digo, esta gente que piensa, son primos los hombres. Y no es casualidad que está ahí. Y él lo acompañó. Pero Armando, ahora que estás haciendo referencia a la encuesta del UDOP, esa en donde hay una, donde ya se desmitifica, como dices, el 3%, hay cosas alarmantes. Una población que te dice que con la corrupción de otros, pero no la corrupción de este. O sea, si la corrupción viene de mi político favorito, de mi partido político, de mis funcionarios, yo estoy dispuesta a tolerar el nepotismo si es el nepotismo de Bukele, no el nepotismo de Sánchez Serén. La misma UCA está tratando de generar mensajes alrededor de este resultado no tan divulgado, de una población que está dispuesta a perdonarle a su político favorito, no que Sabla haya hecho fraude en las elecciones internas partidarias de Nuevas Ideas y que le eche la culpa a Sabla, sino que también si el presidente, si mi presidente lleva a su hermano al INDES, lleva a sus parientes y a sus amistades a tener salarios de $8,000 mensuales porque son su equipo de confianza, estoy en disposición
de avalarlo, aunque no se lo haya admitido a otros gobernantes y a otros partidos políticos. Y ojo, aquí vas con el mismo vicio en Arena y el mismo vicio en el FMLN. Hemos escuchado a funcionarios del FMLN justificar que el hijo de una reconocida dirigente histórica de ese partido político haya estado contratado en casa presidencial, por ejemplo, diciéndonos públicamente y dónde más lo iban a contratar. Sí. Y es mi hijo. Y has escuchado a funcionarios de Arena justificar por qué es importante, han tenido que generar puestos y plazas en función de intereses partidarios y en una práctica común a todos los partidos políticos de ocupar fondos públicos para campaña electoral y de drenar fondos públicos hacia campañas electorales. Lo ha hecho el FMLN, lo ha hecho Arena, por hablar de los últimos 2 gobiernos, los últimos 30 años de gobiernos de este país, y lo está haciendo Nuevas Ideas, y lo ha hecho Gana, que no es otra cosa que un rezago, un resultado del partido Arena, una escisión del partido de Alianza Republicana Nacionalista. Y no estamos hablando de poderes fácticos que son los que realmente pagan esto en función de la garantía de su impunidad y la continuación de acciones. ¿Qué tan grande es esto? No lo sabemos, pero sí tenemos indicios suficientes de que si hay 2 funcionarios del gobierno de Bukele, el director, el coordinador de la unidad de tejido social del Ministerio de Gobernación y el mismo ministro de Gobernación, ahora candidato para la alcaldía de San Salvador por parte del partido Nuevas Ideas, que cuando el presidente Bukele era alcalde de San Salvador, es evidente, cada vez más evidente, que se entendieron con pandillas en función de poder desarrollar proyectos sociales en territorios controlados por pandillas. Algo que cada vez es más fuerte que lo relacionemos con la disminución ficticia de homicidios diarios en el país, que nos despertó a finales del mes de abril, cuando tuvimos 70 homicidios en 4 días. Ojo, son elementos que hay que mantenerlos en el radar en función de poder dar lectura de qué tanto la población está dispuesta a aceptarle a su político favorito. No es nuevo el fenómeno de Bukele. Mauricio Funes generó una resaca parecida en términos de que no al nivel del 95%, pero a niveles de 80%. También Funes fue calificado como presidente de los presidentes más populares en América Latina en los primeros meses de su mandato. No es un fenómeno exclusivo de Bukele, es la esperanza, la manipulación de la esperanza y la manipulación de la ilusión de las personas de dejar atrás prácticas que los han defraudado, y en ese sentido, por eso es importante no perder de vista de que Bukele puede tener la mayoría en la Asamblea Legislativa o que Donald Trump puede reelegirse, porque su fuerza es la debilidad de los otros. Biden no logra tener todavía su fórmula complementaria a la presidencia, porque hay muchas fuerzas dentro del Partido Demócrata que responden a esos poderes fácticos, a esos poderes reales que manejan la política en Estados Unidos, de la que Donald Trump no necesariamente es alguien ajeno a las mismas. La debilidad de Hillary Clinton, a partir de que representaba a esas fuerzas dentro del Partido Demócrata, fue clave para la elección de Trump. Es algo que pocos quieren hablar. Y la debilidad de continuar en sus prácticas
tanto el FMLN como Arena, entendiéndolos como partidos de oposición que pudieran dar respuesta y pudieran ser una opción, no lo son. Entonces, esa debilidad es la que fortalece a un Bukele. Continuará.